Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la sesión 18 del módulo de finanzas de la maestría en estrategia empresarial. Antes de dar inicio a esta sesión, le quiero recordar que en un momento dado tiene que ir realizando sus actividades de aprendizaje cotidianamente, así mismo como su cuaderno de notas para efectos de reforzar el conocimiento. Sin antes también olvidar el apoyo que en un momento dado tiene por parte del tutor. En nuestra sesión anterior usted recordará que vimos un tema interesante que fue el capital de trabajo, en donde lo definimos que era el motor de la empresa. Nos pudimos percatar cuáles en un momento dado las partidas que juegan dentro del capital de trabajo, dentro de la empresa, y más que nada porque estamos viendo el tema de finanzas corporativas, la importancia que tienen las finanzas corporativas dentro del ámbito de los negocios. El capital de trabajo, como bien lo comenté en la sesión anterior, hablábamos acerca de la gran continuidad que tiene para efectos de la toma de decisiones y también para efectos de allegación de recursos. En la mayoría de las ocasiones, cuando tocamos la puerta a una institución bancaria, lo primero que nos hacen es facilitarnos el dinero, pero que vaya destinado al capital de trabajo. Muy bien, daremos inicio a nuestra sesión. En primera instancia vamos a ver los objetivos. Los objetivos, al término de esta sesión, el alumno habrá aprendido la importancia de la administración del capital de trabajo, así como puntos a considerar en la estrategia e implementación en la empresa. Y también la obtención del financiamiento bancario como comercial. Es muy importante, estos temas van un tanto ligados porque, como bien le comenté, la mayoría de las ocasiones el financiamiento que solicitamos es en base a las necesidades de capital de trabajo. Es decir, en base a las obligaciones que hemos contraído o estamos por contraer. Y recuerda algo muy importante, el capital de trabajo lo estamos hablando de todas las partidas de corto plazo, tanto de derechos como de obligaciones. Es la fase importante porque esto va a permitir a la empresa poder tomar decisiones. Cuando vemos temas de pago de nómina, pago de los impuestos, en fin, pago a proveedores, en fin, una serie de obligaciones que usted ha de estar viviendo cotidianamente y que, bueno, las obligaciones las tiene a la vuelta de la esquina y la pregunta es, ¿de dónde tomo los recursos? ¿Sí? Y aunado a que esos recursos también son de corto plazo. También hay que cubrir las obligaciones pertinentes, aunque más adelante se tome una decisión de reestructuración. En base a la reestructuración de la deuda va a permitir tomar decisiones a largo plazo. Eso lo veremos cuando estemos entrando al tema de financiamiento en esta misma sesión. Y bien, en nuestra siguiente diapositiva vemos algunos puntos a considerar en el capital de trabajo. Esta parte es muy interesante porque usted recordará, para darle una continuidad, usted recordará la sesión anterior, hablábamos de si el capital de trabajo es mayor a 0, qué es lo que sucede con la empresa, si es menor a 0, o bien, qué estrategias hay que tomar al respecto, ¿sí? Cuando obviamente vemos que el capital es mayor a 0, quiere decir que nuestros derechos están por arriba de las obligaciones. Entonces, de cierta forma, puede uno hacerle frente a dichos acontecimientos. Cosa contraria cuando vemos que el capital de trabajo es menor a 0, es decir, las obligaciones, la parte de los pasivos, están por arriba de la parte de activo circulante. En ese sentido, estamos diciendo que la empresa está muy endeudada, aunada que puede pasar a manos de terceros y tengan una gran participación dentro de la misma empresa. Entonces, hay que tener un tanto la precaución en ese sentido de ir planeando las cosas en corto plazo. Desafortunadamente, cuando hablamos de planeación no tenemos esa costumbre de poderlo hacer, pero yo le invito a que usted realice este tipo de planteamientos porque eso le va a permitir realmente satisfacer las necesidades. En la mayoría de las ocasiones no nos damos cuenta, nos pagan los clientes y, bueno, sin tener un registro de nuestras operaciones de salida, pues hace que un momento dado, cuando veamos nuestro saldo, pues ya no veamos el dinero correspondiente. Y por ende es cuando tenemos que hacer uso de un dinero de terceros. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerle frente a las obligaciones. Entonces, si no manejamos un control pertinente bajo este esquema, difícilmente vamos a tomar la rienda del negocio. Entonces, permítame decirle que no deje a un lado el capital de trabajo, no lo menosprecie, tómelo en cuenta porque el capital de trabajo va a ser el dinero con el que va a estar trabajando cotidianamente, al día a día de la operación. En general, cuanto mayor sea el margen con el que los activos circulantes cubren a sus pasivos a corto plazo, mayor será la capacidad para pagar sus cuentas conforme se vencen. En esta relación se da porque la conversión de activos circulantes del inventario a cuentas por cobrar y efectivo
proporcionan la fuente de efectivo que se usa a pagar los pasivos. Déjeme un poquito desenredar este concepto que es muy interesante. Mire, nos dice lo siguiente: cuando mayor sea el margen de los activos, es decir, cuando un momento tengamos una gran capacidad de los activos circulantes que poseemos, obviamente van a poder cubrir a los pasivos a corto plazo. Lo que le comentaba, cuando el activo circulante es mayor, ¿sí?, o el capital de trabajo es mayor a cero, es porque nuestros derechos están por arriba de las obligaciones. Y también asimismo mayor será la capacidad para pagar sus cuentas conforme se vayan venciendo. Eso es un detalle muy a considerar, porque vamos a poder hacerle frente a esas obligaciones que le acabo de comentar. Y en esa relación se da porque la conversión de activos circulantes del inventario a cuentas por cobrar y efectivo proporcionan la fuente de efectivo que se usa a pagar los pasivos. Es decir, recuerde usted la parte del ciclo. Entre mejor o más rápido sea el movimiento que se le da al dinero, va a ser de vital importancia para convertirlo en efectivo mismo. Si usted en una de esas etapas de efectivo, cuenta por cobrar, dinero y los inventarios, si usted va alentando esta parte, difícilmente el motor de la empresa va a estar surgiendo. Y es cuando sucede la situación de pedir dinero. ¿Por qué? Porque el capital de trabajo no está siendo tan efectivo. Si en alguna de las etapas de cuando usted compró insumos, los transformó, llegaron al inventario y se vendieron y después se cobraron, si en alguna de estas etapas surge un retraso al respecto, va a tener problemas para la toma de decisiones. Y es cuando hacemos uso de financiamiento, cuando realmente no lo tendríamos que utilizar porque tenemos dinero que está en alguna de las partes del proceso, está ahí situado, ¿sí? Es decir, no estamos teniendo o no estamos albergando en un momento dado la toma de decisión al respecto para poder dar celeridad al tema. Si en un momento dado usted ve que tiene una cartera de clientes bastante amplia y que no la ha podido cobrar, es mejor que eficientar su departamento de crédito cobranza que solicitar un préstamo. ¿No cree usted? Entonces, en ese sentido, si usted solicita un préstamo, cuidado, ese préstamo tiene costo y por ende hay que pagar un rendimiento por él. Cuando más previsibles sean las entradas de efectivo, menor será el capital de trabajo que necesite la empresa, ¿sí? Cuando un momento nosotros tengamos más identificadas nuestras entradas de dinero, que poseamos la capacidad para hacer frente a las obligaciones, en un momento dado, menor será el capital de trabajo que en un momento dado necesite la empresa. ¿Por qué? Porque el mismo motor, el día a día, va a estar funcionando. Es como si echáramos a andar un carro, ¿no? Aquí el objetivo es hacer clic con la llave. En ese momento surge toda la transmisión de la gasolina con el motor, etcétera, con toda la parte mecánica que tiene el automóvil. Pero lo importante es haber hecho clic, darle giro a la llave para poder echar a andar el motor. En el momento que usted haga ese clic en su empresa, va un momento dado a necesitar menos la posibilidad de allegarse de recursos externos. La mayoría de las empresas son incapaces de equilibrar con certeza las salidas y las entradas de efectivo. Aunque no lo creen, muchas veces tenemos el control previsible, porque lo hemos hecho ya sea en el pasado, en el presente y posiblemente lo proyectemos en un futuro. En la mayoría de las ocasiones siempre sucede contingencia, siempre sucede ciertos piquitos dentro de la operación que no nos permite bien identificar el flujo, aunque aquí el objetivo y el gran acierto que va a tener usted es tenerlo súper identificada cada una de las partes o de los rubros que integran el flujo de efectivo. Es decir, identificar cuántos son los ingresos totales, cuántos son los egresos y en ese momento tomar decisiones. ¿Por qué? Porque si en un momento dado usted no contempla egresos, pues obviamente hace que el mismo vaivén de la empresa, de la operación, va a estar consumiendo los ingresos respectivos que usted ya captó. En ese sentido, va a tener problemas en la falta de identificación de las partidas y la falta de la toma de decisión dentro de la empresa. Entonces yo lo invito a que en un momento dado usted pueda identificar bien cada uno de los rubros que integran su flujo de efectivo para conocer el saldo final al respecto. Otra cosa que hay que contemplar es que se necesita que los activos circulantes cubran en exceso las salidas para los pasivos a corto plazo. ¿Qué nos quiere decir esto? Muy sencillo.
que en un momento dado tenga la capacidad de poder hacerle frente a esas obligaciones. Recuerde usted, tiene que identificar perfectamente el cuello de botella en el que se encuentra su ciclo operativo financiero, ¿sí? En el momento que usted identifique ese ciclo, ese cuello de botella en el ciclo, va a permitir destrabarlo y que de cierta forma vaya fluyendo, ¿sí? Vaya fluyendo de manera cotidiana el dinero. Acuérdese que el dinero viene y va, ¿sí? Entre mejor le demos velocidad, es como una vena que va corriendo sangre por dentro, ¿no? Si nosotros la obstruimos, no va a poder alimentar al corazón y va a tener problemas. Si nosotros empezamos a destrabar esas venas, ¿sí? de los perjuicios que tenga dentro de las mismas, esto va a correr de una manera, el torrente sanguíneo va a ser más fluido. Entonces, véalo de ese punto de vista para que exista la fluidez en su dinero. Otro punto que hay que considerar es que hay que establecer como parámetro máximo o mínimo una previsión de un mes de nómina, 15 días de inventario, etcétera. El nivel suficiente para cubrir algo de costo y gasto. Aquí muchas veces usted dirá, bueno, yo estoy día tras día en la operación cotidiana. Estoy totalmente de acuerdo con usted y busca de cierta forma la eficiencia dentro de su misma operación. Pero lo invito a que de cierta forma trate de cubrirse. Cubra esos percances que pueda tener. Tener un momento dado, nosotros en el momento de las finanzas le conocemos como un colchón financiero. Si usted tiene algo de previsión dentro de su empresa, se lo va a agradecer bastante. Aunque de cierta forma, digo, aquí hay algún tema muy interesante. Cuando hablo de previsión, no es tener el dinero parado dentro de la misma. Es decir, no tenerlo estático. Si en un momento dado este dinero pueda estarse reinvirtiendo, pero que exista la disponibilidad inmediata para cualquier situación que surja. Es por eso que se toca el tema de la nómina, que es importante, así como el inventario. Si en un momento dado usted tiene un nivel óptimo de inventario y si en un momento dado viene su temporada enriquecedora en donde va a estar vendiendo cotidianamente, no le caería nada mal tener algo más en el inventario para efectos de si surge algún cliente que le esté solicitando el producto necesario. Pero obviamente con reservas. No puede tener usted tanto inventario porque ese es un dinero, volvemos al tema de tener el dinero estancado. Entre usted esté fluyendo su ciclo, va a ser mucho mejor. El financiamiento a corto plazo, ¿sí? Todas las empresas necesitan un momento dado el dinero, ¿sí? Ya sea hasta personas físicas o bien personas morales necesitan el dinero. Es parte fundamental. Yo le he comentado, lo importante, a un momento dado, no es tan preocupante endeudarse. Lo preocupante es no saber administrar la deuda. Usted debe tener consigo en un momento dado la situación de saber en qué momento está contrayendo la deuda, en qué momento tiene que estar pagando cada uno de las mensualidades correspondientes, porque si usted no se apega o no lleva a cabo esta serie de pagos, difícilmente va a poder sanear sus finanzas, difícilmente va a ser sujeto a crédito y difícilmente va a tener una imagen crediticia dentro del mercado bancario. Entonces, el financiamiento a corto plazo no es malo, ¿sí? Lo malo es no saberlo administrar. Lo invito a que en un momento dado usted, cuando contraiga un financiamiento, se siente con su ejecutivo, se sitúe, comience a ver los puntos de vista, la relación contractual que están realizando por parte del crédito, para que usted no tenga dudas al respecto y pueda cumplir fehacientemente cada una de las obligaciones que está contrayendo con la institución. ¿Qué es el financiamiento a corto plazo? Dice, es aquel financiamiento que tiene activos específicos ofrecidos como garantía por el uso y goce del mismo, o bien puede ser financiamiento obtenido en el cual no existieron garantías de activos por el uso o goce del mismo. ¿Viste usted? ¿A qué se refiere esta situación? Mire. Vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver, va a ser la empresa. Y la empresa necesita allegarse de recursos, de cualquier índole.
Estamos viendo en este momento la parte de financiamiento. Cuando hablamos de garantías, ¿sí? Estamos hablando de, como decir, dejar algo en cuenta al respecto del dinero que se está solicitando. ¿Sí? Las garantías que un momento pueda ofrecer la empresa hacia las instituciones bancarias. ¿Sí? En ese sentido, son las garantías que está teniendo al respecto por la llegación de los recursos. Aquí hay algo que le quiero mencionar. Cuando hablamos de financiamiento, estamos hablando de corto plazo, es decir, es un financiamiento que no pasa de un año. ¿Sí? Este financiamiento, aunque realmente la obligación es inmediata, la mayoría de las empresas tienden a hacer algo que se le llama reestructurar. ¿Sí? Reestructurar la deuda. Cuando un momento existe la reestructura de la deuda es porque no pudieron hacerle frente a esas obligaciones. Es otra opción que muchas veces es un poquito alargar esa agonía que está teniendo la empresa por cubrir las obligaciones correspondientes. Ahora bien, cuando hablamos de corto plazo es porque tenemos que hacerle frente a obligaciones, ¿sí? También de corto plazo. ¿Usted qué se puede imaginar con el tema de obligaciones? Pues es el tema de los proveedores, ¿sí? Si nosotros, usted póngase a imaginar, si un momento dado, usted no le paga a su proveedor, pienso que difícilmente le va a poder suministrar los insumos que usted necesita dentro de su proceso productivo, ¿sí? En base a esa situación, si usted no se allega de los insumos, creo que difícilmente pueda estar vendiendo. Siguiente punto que también puede surgir el tema de los proveedores, el tema de la lealtad. La lealtad es primordial. Si en algún momento, y sucede en algunas empresas, por experiencia propia me han dicho, yo pago a mis proveedores puntualmente porque ellos también me mantienen a la vanguardia de los insumos que yo utilizo. Y eso me permite tener un valor agregado al producto que ofrezco al consumidor final. Entonces, sí, muchas veces es la parte de poderse allegar de manera estratégica hacia los recursos, pero tampoco hay que ser tan ambicioso en ese sentido. ¿Sí? ¿Qué otra situación usted tiene que pagar a corto plazo? La nómina que hace un momento mencionamos, ¿sí? Los impuestos, ¿sí? Si usted no cubre sus obligaciones fiscales, téngalo por seguro que prontamente pienso que va a tener inhabilitada su operación por parte de la dependencia encargada del mismo. ¿Sí? Así podemos ir mencionando varias obligaciones que va a construir a las obligaciones que habla la redundancia a corto plazo, ¿sí? Al financiamiento. Obviamente este dinero, y es un consejo que le doy, cuando usted lo haya captado, hay que saberlo, ¿sí? Administrar, ¿sí? Porque si usted no lo administra, si usted dice, percibí el dinero, ahora voy a hacer o lo voy a gastar en otras situaciones que no me competen en este momento hacerle frente. Entonces usted estará gastando dinero que en teoría tenía que haber sido destinado a esos puntos que le acabo de mencionar y posiblemente termina comprando una maquinaria. ¿Sí? Una maquinaria difícilmente va a tener un retorno del dinero, de la inversión a corto plazo. ¿Sí? La maquinaria va a tener un retorno de la inversión en un tiempo, más de un año, délo por hecho. Entonces tiene que tener identificado cada una de las partidas a las cuales va a tener que cubrir el dinero que está usted adquiriendo. Como definición nos dice, es aquel financiamiento que tiene activos específicos ofrecidos como garantía por el uso y goce del mismo, o bien
puede ser un financiamiento obtenido en el cual no existieron garantías de activos por el uso o goce del mismo. Dos opciones, con garantía o sin garantía, es decir, si en algún momento dado a la empresa le solicitaron algo que dejar para efectos de garantizar el pago de la deuda, o bien pudo haber sido sin ninguna garantía al respecto. Esa es otra de las circunstancias a las cuales puede allegarse. La estructura financiera, mire usted, la estructura financiera, veámoslo desde el punto de vista de la construcción de un edificio. Imagínese la construcción de un edificio, la construcción en la cual usted va a estar haciendo sus pilares, sus cimientos, los castillos, la terminación de cada uno de los pisos. Así como usted está imaginándose la construcción de un edificio, la estructura financiera es lo mismo, ¿sí? Entre mejor usted tenga construida la parte financiera, es decir, la solidez, que si en un momento dado sucede un terremoto, digo, llamando el término, hablando de la estructura, un terremoto financiero, que suceda alguna contingencia, pues bueno, de cierta forma usted tiene con qué echar mano para efectos de no detener y no estarse apurando de los compromisos que tenga con quien sea, ¿sí? En base a esa circunstancia, esa es la estructura financiera. Y nos dice lo siguiente como definición. Dice, es la forma en que se financian los activos de una empresa. Es decir, cada uno de los componentes de la estructura patrimonial. Cuando hablamos que el activo es igual al pasivo más capital contable. Tiene su costo que está relacionado con el riesgo, ¿sí? Mire, vamos a verlo de este punto de vista para que podamos entender el concepto. Cuando hablamos de la estructura financiera, y aquí hay algo muy interesante que recalcar y que usted ya de cierta forma lo vimos con antelación. Cuando hablábamos acerca de la allegación de recursos de la empresa, ¿verdad? Sí. Lo volvemos a tomar otra vez. Cuando se llegan los recursos, y vamos a verlo en una cuenta T. Aquí están los activos, aquí está el pasivo y el capital contable. ¿Sí? Para nosotros podernos allegar de los activos de la empresa, ¿sí? Tuvo que haber entrado dinero, ¿sí? Aquí está el dinero. Aquí es donde tuvo que haber entrado el dinero. Ese dinero permitió allegarnos o adquirir activos, ¿sí? Que aquí los vamos a tener identificados en la parte izquierda, la parte del rubro de los activos, ya sea activo circulante, fijo, etcétera. Vamos a poner un ejemplo. Se llegaron de recursos la empresa tiene que comprar una maquinaria. ¿Conocen recursos que entraron aquí? ¿Sí? O que entraron aquí, porque puede ser por medio de un préstamo, o bien por capital social. Esto tuvo que haber alimentado la parte del activo fijo, ¿sí? La maquinaria en específico, ¿sí? En ese sentido se tuvieron que haber llegado y destinado los recursos. Es por eso que dice que esa es la parte de la estructura. ¿Cómo es que de cierta forma se estuvo estructurando o se estuvo identificando cada una de las partes de las obligaciones? Por eso conlleva la definición de la estructura patrimonial y a su vez tiene un costo. ¿Por qué tiene un costo? Porque este préstamo nos van a cobrar un interés, ¿sí? Y aquí, obviamente, el capital social nos van a solicitar un rendimiento. ¿Por qué? Porque hay algo que lo relaciona. Dinero. Dinero que destinaron a la empresa. Si el banco prestó, pues hay que pagarle interés. Y si el accionista en un momento dado invirtió, hay que darle un rendimiento al respecto. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer en un momento dado? Para que en un momento dado se generen, tengamos la posibilidad de pagar intereses y el rendimiento, que esos activos, ¿sí? Estos activos sean bien administrados.
¿Se fija usted cómo la palabra de administrar la deuda, los activos, es muy importante? Porque si nosotros no identificamos bien, si nosotros compramos una maquinaria, tenemos que tener un fin, un objetivo hacia ella. Esa maquinaria me va a permitir sacar 1500 unidades al día, etcétera. Pero si compramos una maquinaria, ¿y por qué la compraste? Bueno, es que pienso que a lo mejor más adelante la voy a ocupar. O pienso que en este momento es necesario tenerla ahí. Discúlpenme, pero ese es un dinero que está ahí estancado. Y obviamente, si la maquinaria no se echa a andar, obviamente el rendimiento que tenga hacia ella va a ser difícil poderlo recuperar. Entonces, la obligación es que estos activos sean bien administrados con el objetivo de pagar el interés y el rendimiento, ¿sí? Los intereses que tenemos que se están generando por la parte de financiamiento y el rendimiento por parte de los accionistas. Siguiendo con la definición, nos dice, la deuda es menos riesgosa que el capital, porque los pagos de intereses son una obligación contractual y porque en caso de quiebra, los tenedores de la deuda también tendrán un derecho prioritario sobre los activos de la empresa, ¿sí? De cierta forma, el interés que pueda surgir de un financiamiento comúnmente es más barato que el rendimiento que le tengamos que dar a un accionista, a un inversionista. De cierta forma, el objetivo obviamente también del financiamiento es que sirva como motor y repercursor para el desarrollo de la misma empresa. No quiere decir que el dinero de los accionistas, no quiere decir que no sirva para eso, también sirve para ello, pero también hay que evaluar un momento el costo y beneficio al respecto de cada una de la llegación de los recursos. Otra forma de financiarse, y lo comentamos hace un momento con el tema de las obligaciones, y lo quiero recalcar en este subtema, es la parte de proveedores. Dice, este financiamiento es conocido también como crédito comercial. ¿Por qué? Porque existe una relación comercial con otra empresa que me va a estar suministrando de insumos para el proceso productivo. Tiene su importancia en que es un uso inteligente de los pasivos a corto plazo de la empresa en la obtención de recursos de la manera menos costosa posible. El crédito que comúnmente nos otorgan los proveedores, comúnmente no tiene un costo. Nos dan ciertos días por pagar, en nuestro caso de la empresa serían días por pagar, y eso de cierta forma es una facilidad que a nosotros nos va a permitir en la administración del flujo de efectivo, ¿sí? Nosotros en un momento dado, si nos dan 30 días, 40 días, esos 40 días van a permitir que nosotros no eroguemos el dinero, podamos utilizarlo para otros fines también de corto plazo. Pero ojo, siempre hay que tener identificado ese pago que se le tenga que hacer a los proveedores. De no ser así, tendríamos problemas para efectos de generar la confianza del mismo. Entonces, de una otra manera, sí es una fuente de financiamiento, llamémosle un financiamiento un tanto blando, porque no existe un costo, a menos de que cuando un momento dado el proveedor haya pactado con nosotros la relación comercial, hayamos firmado un contrato en donde nos comprometamos a pagar en cierto día. A pesar de que nos hayan dado el crédito, tenemos que haya fijado una fecha para poder pagar. Si nosotros no cumplimos con la fecha, puede ser ahí las circunstancias, que puedan llevar a cabo el dinero con costo, que tengamos que pagar un interés al respecto. Las ventajas. Dice, es un medio más equilibrado y menos costoso de obtener recursos, ¿sí? De cierta forma nos mantiene vivos, nos mantiene latentes y de cierta forma pues no tiene un costo tan caro, ¿no? Como cuando lo hacemos un financiamiento. Asimismo también da oportunidad a las empresas a agilizar sus operaciones comerciales. Cuando hablamos de este tipo de operaciones conforme a las empresas, pues obviamente es algo satisfactorio. ¿Por qué? Porque la gran confianza, la lealtad que hace un momento le comenté, sirve de mucho para efectos de lo que pueda suceder en la relación contractual.
que en un momento dado no falle los insumos que esté suministrándose por parte de los proveedores y que la empresa pueda dar una catapulta de tener la seguridad de satisfacer con sus bienes las necesidades que le está dictando el mercado. Entonces, esa es una gran ventaja, la parte de la lealtad. Asimismo, hay desventajas. Existe siempre el riesgo de que el acreedor no cancele la deuda, lo que trae como consecuencia una posible intervención legal. Sí, lo que hace un momento le comenté, si existe una relación contractual y se salió del plazo estipulado, obviamente va a haber problemas ahí. Va a haber problemas de índole legal si es que no se llega a un acuerdo para ir suavizando el tema. Entonces tendrá por ahí un momento los problemas legales entre el cliente y el proveedor. Y aquí hay un tema muy interesante, la parte del riesgo. ¿Sí? El riesgo que pueda tener esto es altísimo porque usted puede tener un conflicto con el proveedor. Mi pregunta ahora va en relación de ¿quién le va a suministrar esos insumos? Puede ser que haya 20 afuera, correcto. La calidad de los insumos. Y así se van a estar surgiendo preguntas y los proveedores se van a ir aminorando. Si en un momento dado van creciendo, lo felicito. Qué bueno, está en un mercado en donde le permite de cierta forma cambiar de proveedor y no pasa absolutamente nada. Quizás hasta sucede algo al favor, ¿no? A lo mejor incrementa la calidad de su producto, pero de lo contrario, sí se estará mermando en su proceso productivo y desafortunadamente el cliente va a ser el que va a castigar este tipo de situaciones, cuando un momento usted no logre las ventas proyectadas en un determinado tiempo. Ahora bien, hablemos también de la banca comercial o múltiple y organizaciones auxiliares de crédito. Mire usted, ¿qué es la banca? Pues la banca hemos hablado mucho, ¿verdad? Instituciones bancarias. La banca va a ser un intermediario financiero. Va a ser un intermediario financiero que nos va a permitir poder invertir o allegarnos de recursos. Vamos a verlo bajo este esquema, si bien le parece. Aquí está la institución financiera, ¿sí? Y hace un momento le acabo de comentar que él es un intermediario financiero. ¿Sí? Obviamente este intermediario ¿cómo va a estar manejándose? ¿Cuál va a ser su objetivo? Por un lado va a haber inversionistas, ¿sí? Y por el otro lado, ¿sí? Va a haber financiamiento. ¿Sí? Por un lado la institución bancaria por un lado se va a llegar de recursos y por el otro lado van a salir recursos. ¿Los va a destinar a quién? Bueno, a las empresas. O personas. ¿Sí? Y del otro lado también van a estar empresas y también personas. ¿Sí? Estos, y entre otras situaciones, estos dos actores van a estar, por un lado, colocando sus excedentes. Recuerda que aquí un inversionista lo que tiene es dinero de más. ¿Sí? Sus excedentes los va a estar colocando dentro de la institución financiera y el banco, ese mismo dinero, se lo va a destinar a estas empresas o personas porque ellos no poseen el dinero. Obviamente, se le conoce como intermediario porque lo único que está haciendo, es captar y colocar. ¿Sí? Capto el dinero y lo coloco en el mercado. Obviamente, como bien le comenté, en ambos escenarios hay algo muy interesante que es el costo, ¿sí? Es decir, el interés, la tasa de interés, al igual en este lado.
van a existir dos tipos de tasas, ¿sí? Por el lado de la inversión va a ser una tasa pasiva y por el lado del financiamiento va a ser una tasa activa. ¿Cuál lo va a ser diferente a una de una u otra? Es que en un momento dado la tasa activa, ¿sí? Lo vamos a poner aquí en medio para que entendamos el tema del intermedio. La tasa activa va a ser mayor a la tasa pasiva. Es decir, el dinero que coloque la institución financiera en el mercado va a ser una tasa más alta. Vamos a ponerle, ¿qué le parece? Supongamos que el mercado está en este momento ahorita prestando una tasa del 15%. ¿Sí? Mejor dicho, es más alta. Perdón. Vamos a manejar lo que sea un 30%. ¿Sí? Y la tasa de inversión se puede dar el caso que está más o menos una tasa del 10%. ¿Sí? Usted se puede percatar que la tasa de financiamiento es mucho más alta que la tasa de inversión. Obviamente, el diferencial de tasas, es decir, entre activa y pasiva, esto va a ser el negocio del banco. ¿Sí? Porque aquí está prestando el dinero más caro, aquí el dinero es más caro, y acá está pagando el banco dinero más barato. Entonces, el diferencial de tasas viene siendo la utilidad o el negocio, como lo quiera usted llamar, la utilidad del banco. ¿Sí? Entonces, fíjese usted cómo en un momento dado el dinero va moviéndose paulatinamente entre estos dos actores. Es por eso que nos dice lo siguiente: ¿qué es la banca comercial o múltiple? Nos dice, es la más conocida por el gran público, la que se realiza a través de las típicas sucursales bancarias. Su negocio principal consiste en pagar por el dinero que depositan sus clientes y cobrar por los créditos que concede. Ahí está la parte. Por un lado, consiste en pagar por el dinero que depositan. Aquí está, ¿sí? En este caso, el banco va a pagar el capital, ¿sí? Dinero más intereses. Los intereses que generaron la inversión. Y por este lado, las personas que soliciten el financiamiento tienen que pagar el dinero más intereses. ¿Sí? Más los intereses correspondientes. La diferencia entre lo que cobra y lo que paga debe ser positiva, ya que de ahí reside su beneficio básico. Ahí está el beneficio de la institución financiera, del banco. Lo que le comenté, la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva. A esto se le añade normalmente otro tipo de operaciones como las tarjetas de crédito, ¿sí? Transferencias, avales, comisiones por fondos de inversión, planes de pensiones e intermediación bursátil. Es otros servicios que está ofreciendo también las mismas instituciones. Pero es por eso que le llama que es un intermediario, porque tan solo está, ¿sí? Por una mano capta dinero y con la otra, nomás la pasa a la otra mano y esta mano la coloca en el mercado. Pero por estar haciendo este tipo de intermediación, obviamente el negocio de la misma institución va a ser el diferencial de las tasas entre la activa y la pasiva. Ahora bien, ¿qué son las organizaciones auxiliares de crédito? Dice, comúnmente son conocidas como uniones de crédito y son sociedades anónimas de capital variable que tienen autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar. Esto de las organizaciones auxiliares de crédito es muy interesante porque son uniones, ¿sí? Se juntan varias empresas o bien personas, hacen aportaciones con el objetivo de colocar ese dinero dentro del mercado hacia las empresas mismas. En ese sentido, obviamente, vuelve la situación del intermediario. Hubo accionistas que aportaron para la creación de la unión de crédito y por ende ese dinero lo tienen que colocar para efectos de que las empresas se puedan llegar de ese financiamiento. Volvemos al tema de las tasas. Obviamente la tasa que cobren va a ser el beneficio aunado al capital que hayan solicitado.
Las uniones de crédito han tenido una gran relevancia, ya que han permitido fomentar mucho a las empresas, principalmente a las pequeñas y medianas empresas. Su enfoque va muy direccionado a ellas porque son las que en un momento dado están en la lucha diaria por sostenerse dentro del mercado y la parte también de crecer dentro del mercado. Entonces, bajo esa situación, las organizaciones auxiliares de crédito van a brindar un servicio adicional para efectos de que las pequeñas y medianas empresas se puedan llegar de esos recursos que a lo mejor o comúnmente son un tanto complicados para ellas de poderlos captar. Existen diversas operaciones que una unión de crédito puede celebrar con sus accionistas, siendo las más comunes, primer punto, otorgar créditos, o bien recibir préstamos de sus socios. ¿Sí? Los mismos socios pueden en un momento dado prestar para que se esté fomentando el vaivén del dinero. Dice cómo los bancos son también, le podemos llamar una parte fundamental o una escuela de entender de cómo se tiene que mover el dinero. Si usted se da cuenta, el dinero que captan ellos rápidamente lo colocan. Pero obviamente cuando capten el dinero colocado, lo tienen que regresar otra vez al inversionista. O sea, es un vaivén, así como salió, tiene que regresar y tienen que buscar la cuadratura para efectos de cubrir sus obligaciones. Entonces, dése cuenta cómo los bancos nos permiten entender la circulación del dinero. Si nosotros eso no lo hacemos en nuestra empresa, circular el dinero cotidianamente va a estar detenido. Imagínense que el banco capta el dinero, ¿sí? Y no lo coloca, es decir, se lo queda. Pero no va a tener negocio porque al final de un plazo va a tener que regresar el mismo dinero y aparte pagar unos intereses, ¿sí? Entonces, el dinero que capta el banco o cualquier institución financiera rápidamente lo tiene que colocar en el mercado para que esté fluyendo el mismo y no detenerlo y dejarlo en stand-by. ¿Qué más nos menciona? Otorgar créditos obviamente de bancos, de la banca de desarrollo y de instituciones financieras en el extranjero. La banca de desarrollo es muy importante porque van a ser instituciones que van a permitir, cabe la redundancia, el desarrollo en un sector específico. Ahí vamos a tener bancos que posiblemente estén desarrollando proyectos carreteros, ¿sí? Creación de carreteras, de autopistas. Esto es parte de la infraestructura de una nación. Entonces, qué mejor que en un momento dado existan bancos que estén destinando recursos para que las empresas empiecen a desarrollar esta infraestructura. Recuerde que el gobierno no puede hacerlo todo, ¿sí? Entonces, se apoya de empresas constructoras para que vayan haciendo el desarrollo de las mismas y obviamente le están llegando de recursos a dichas empresas. Otro ejemplo es, por ejemplo, el desarrollo del campo, ¿sí? Existen también bancos que permiten el desarrollo bajo ese mismo sector, con el objetivo de estar fomentando esta actividad y que en un momento dado el campo tenga los recursos necesarios para poder satisfacer esas necesidades que está solicitando de manera interna una nación y también de manera externa, ¿sí? No tan solo la satisfacción dentro del mercado nacional, sino también satisfacer mercado internacional. Asimismo, de proveer a las empresas socias de insumos, materias primas, componentes o bienes y servicios que éstas necesitan para su operación productiva y proporcionales de asistencia técnica, ¿sí? Aquí es algo muy importante que considerar. La asistencia técnica que un momento pueda tener usted o deba de tener es importante. Por eso que le comento, lo difícil no es captar el recurso, sino poderlo administrar. En ese momento, cuando usted administra esos recursos, obviamente le va a ayudar mucho para efectos de cubrir y cumplir las necesidades que vayan surgiendo. La administración de inventarios es un tema muy interesante dentro de capital de trabajo y que también sirve para poderlos tomar decisiones al respecto. Nos dice lo siguiente, es una inversión ya que representa una acumulación de fondos de la empresa y constituye una entre varias oportunidades de percibir rendimientos. Dice, me gusta mucho la primera palabra que dice inversión, pero tenga cuidado, también se puede convertir en un gasto.
¿Cuándo se convierte en un gasto el inventario? Cuando nosotros en un momento dado, ¿cómo le diré? En un momento dado estropeamos el ciclo para poder cumplir el objetivo. Es decir, se hizo todo el proceso, llegó el artículo terminado al inventario, ¿sí? Al almacén, y ahí lo dejamos. Ya no le dimos la continuidad de colocarlo en el mercado, o bien, posiblemente a lo mejor lo colocamos y el mismo mercado dice, no, pues tu producto no nos funciona y te lo regresamos. En ese momento se está convirtiendo en un gasto, ¿sí? En un inicio es una inversión. ¿Por qué? Porque de cierta forma usted bien sabe que lo va a ir a colocar al mercado y tiene que captar el ingreso correspondiente. Pero de no ser así, obviamente esto va a causar un tanto el problema para poder retornar el dinero correspondiente. Y existen 3 tipos de inventarios. 1, que es materia prima. 2, producción en proceso. Y 3, artículo terminado. Mire, cuando hablamos de materia prima, estamos hablando cuando el proveedor nos está suministrando de inventario, ¿sí? Nos está suministrando de materia prima. Y nosotros la materia prima nos la vamos a llevar al inventario. Ahí la vamos a tener en custodia. ¿Para qué? Para que posteriormente esa materia prima pase a las líneas de producción a poderla transformar, ¿sí? A darle la transformación y convertirla en un bien que ya podamos determinarlo en el mercado. Entonces, ahí hay otro tipo de inventario. El inventario que se encuentra transformándose, que se encuentra dentro de las maquinarias, dentro del proceso, dentro de las líneas de producción, ¿sí? Y hay otro tercer inventario que es cuando es el artículo terminado, es decir, ya terminó la parte del proceso de producción y ahora ya está empaquetado y ya está guardado otra vez en el almacén o en el inventario para poderlo vender más adelante. Ahí existe otro tipo de inventario. Es por eso cuando hablamos del tema de inventario hablamos de estas 3 etapas y que de cierta forma nos va a permitir conocer o evaluar cada una de ellas mismas. ¿Para qué nos sirven los inventarios? El primer punto es aumentar la eficiencia en los servicios de los clientes. Eso nos va a ayudar fundamentalmente. Hay que aumentar la eficiencia de los servicios de los clientes. También aumentar la eficiencia de las funciones en la producción y compra, ¿sí? Ambas van a ser importantes porque estamos satisfaciendo necesidades y no nos estamos desprotegiendo, no estamos dejando un poco a la desidia el qué vamos a hacer con el inventario respectivo. También existen propósitos para las políticas de inventarios. Primera, planificar el nivel óptimo de inversión en los inventarios. Eso es de vital importancia. Conocer en un momento dado el nivel óptimo, es decir, cuánto vamos a tener dentro de nuestro almacén sin la reserva de que quedemos desprotegidos, que no sepamos cómo suministrar al mercado, porque si nosotros no lo hacemos, téngalo por seguro que la competencia sí lo va a hacer y en ese momento usted está viéndose mermado. Siguiente punto, a través de control, mantener los niveles óptimos tan cerca como sea posible de lo planificado, ¿sí? Los niveles óptimos siempre allegándonos a lo más exacto posible. Los niveles de inventario tienen que mantenerse entre 2 extremos. El primer extremo es un nivel de riesgos excesivo que causa costos de operación, riesgos e inversión sostenible, ¿sí? Cuando un momento dado existe un nivel sobrepoblado dentro del mismo almacén, existe en un momento dado la elevación de los costos. ¿En qué sentido? Pues obviamente hay que estarlo custodiando, hay que estarlo manipulando, manejando el espacio, etcétera, ¿sí? Y obviamente el riesgo es que si en un momento dado existe, es un producto que tenga una caducidad, una fecha determinada, que ya no nos pueda servir, ese es el riesgo de que en un momento dado se convierta en un gasto, ¿sí? En el momento que existe la posibilidad de que el inventario se convierta en un gasto, el riesgo es altísimo. Siguiente punto, un nivel inadecuado que tiene como resultado la imposibilidad de hacer frente rápidamente a las demandas de venta y de producción, ¿sí? En un momento dado, cuando nos están solicitando el mercado que surtamos de manera rápida, se puede pasar de nuestra capacidad. Y obviamente las áreas de la empresa que participan en los niveles de inventario. Por un lado están el área de finanzas, la área que en un momento dado suministra el dinero, también el área de ventas, ¿sí? El área de compras y el área de producción.
Estas áreas en un momento van a estar congeniando de una manera paulatina para que el nivel de inventario pues, sea lo más acorde posible. ¿Cuáles son las determinantes de la inversión de inventarios? Uno, el nivel de ventas. Conforme en lo que exista la producción, la venta de unidades dentro del mercado va a ir en relación a lo que se va a producir. Si incrementan las ventas, obviamente se tiene que incrementar la producción respectiva. La siguiente es la duración y naturaleza técnica de los procesos de producción. ¿Sí? La duración que exista dentro del proceso, la transformación y almacenamiento es de vital importancia considerarlo. Y también la durabilidad de los inventarios, qué tanto se encuentran en el almacén. Recuerde que es de vital importancia darle movimiento al respecto. También existen factores que participan dentro del costo de los inventarios. En primera instancia es el costo del pedido. Este comprende los gastos administrativos fijos que implica formular y recibir un pedido. Dese cuenta aquí la importancia de los costos que nos llevan a calcular el inventario. Lleva un costo. Tener inventario nos implica desde un costo desde la infraestructura, el espacio, etcétera. El costo de mantenimiento, lo que le acabo de comentar, comprende los costos de almacenaje, seguro, deterioro, obsolescencia y de oportunidad. Entonces, el estar teniendo gente que lo esté manejando, custodiando y la maquinaria específica para poderlo mover es otro costo adicional. Y el costo total, que va a ser la suma de los dos anteriores, que es el costo de mantenimiento y el costo de pedido. Muy bien, en esta sesión, ¿qué fue lo que pudimos aprender? Por un lado, la parte de capital de trabajo, su importancia. Asimismo, también la parte de financiamientos un tanto blandos, financiamientos más duros, como es el financiamiento duro, el aspecto de las instituciones bancarias, y financiamiento blando cuando estamos refiriéndonos al tema de los proveedores. Entonces, de cierta forma, usted se pudo percatar cuál es la importancia del capital de trabajo, la gran relevancia que existe al respecto. Bueno, esto ha sido todo en esta sesión. Le agradezco su atención y lo espero la próxima. Gracias.